En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenido nuevamente a este programa Viva y Eficaz. Todos estos días hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo en la obra de las misiones, o es decir, en la evangelización. Hemos tomado como texto el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos muestra, nos revela cómo Dios envió su Santo Espíritu sobre la iglesia y cómo el Espíritu Santo ayudó a la iglesia y guió a la iglesia, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, lo guió para que predicaran el evangelio de una manera correcta. Los teólogos dicen que el libro de los Hechos de los Apóstoles debió llamarse más bien el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos que el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos, para instruirnos, para que sepamos cómo hacer la obra de Dios. Ha venido para consolarnos, para fortalecernos, para ser nuestro abogado defensor. Así que en toda la historia de la iglesia vemos el accionar del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que iba a enviar el Espíritu para que estuviese con nosotros. Vamos pues a estudiar al Espíritu Santo como el ayudador, como el paracletos, el abogado, como aquel que está a nuestro lado y nos fortalece y nos defiende. Tomaremos pues el texto que se encuentra en San Juan capítulo 14. En el verso 25 el Señor dice: estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Señor estuvo constantemente hablando a sus discípulos cuando el Señor estaba con ellos, diciéndoles que el Espíritu Santo eventualmente vendría sobre ellos después de que Él muriera en la cruz y resucitase. Él les dijo: os conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, no podría enviarles el Espíritu, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Y el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, es un miembro de la Trinidad de Dios. Nosotros sabemos que la Trinidad son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten todos los atributos divinos. El Espíritu Santo es coigual al Padre y al Hijo. Es consustancial, es decir, que el Espíritu Santo es de la misma sustancia
que el Padre y el Hijo es coeterno, es decir, que el Espíritu es eterno, siempre ha existido. Él no fue creado, sino que siempre existió. Así que como el Padre es eterno y el Hijo también, así también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, como también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, es un solo Dios a quien nosotros adoramos. Son tres personas divinas que comparten, como ya dije, la misma naturaleza y la misma sustancia divina. Pero Dios subsiste en tres personas, como lo enseña la teología cristiana: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que Dios es tres en un sentido y es uno en otro sentido. Y por eso en la Biblia se proclama, se enseña, se declara la unidad de Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Esas fueron las palabras que el Señor manifestó al pueblo judío. Y también en el Nuevo Testamento se declara que Dios es uno en un sentido, pero Dios es tres personas en otro sentido, en personas que son coiguales entre sí y que comparten su misma sustancia, eternidad, divinidad. Entonces, en la Biblia, para que nosotros comprendamos quién es el Espíritu Santo, como también para que comprendamos quién es Jesucristo y quién también es el Padre. Porque nosotros que somos cristianos deberíamos dedicar el mayor tiempo posible para conocer quién es nuestro Dios, el Dios que es redentor, el Dios que nos ha salvado, que nos ha creado, y el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos muriendo por nosotros en una cruz. El estudio del cristiano es el estudio de Dios mismo, quién es Dios, porque de eso depende ciertamente nuestra salvación. Como está escrito en el libro de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces tenemos que comprender y saber quién es el Espíritu Santo, porque tenemos que conocer cuál es el rol, la misión del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. De otra manera sería imposible que nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana. El texto que leímos nos declara Jesucristo que era necesario que Él fuese al cielo, y esto lo hizo después de su resurrección. Y Él dijo que nos iba a enviar la promesa del Padre, que oísteis de mí. Y del Espíritu Santo se enseña que la tercera persona es enviada a la iglesia, a esta tierra, a la iglesia, por el Padre y también por el Hijo, o por el Padre y por medio del Hijo. De otra manera no podríamos conocer a Dios,
no podríamos crecer en la fe, no podríamos comprender y entender la obra redentora de Cristo en la cruz, y sin el Espíritu Santo no conociéramos absolutamente nada de la revelación espiritual y divina. Así que hay nombres del Espíritu Santo y cada nombre revela lo que hace el Espíritu Santo y lo que es el Espíritu Santo. Hay nombres, hay símbolos, hay metáforas que nos hablan y nos enseñan respecto al Espíritu Santo. Estos nombres y estas metáforas nos ayudan a comprender quién es la persona divina del Espíritu Santo. Se le llama en primer lugar, referente a los nombres con que se menciona al Espíritu Santo, se le llama que el Espíritu Santo es santo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 7 y 8, Pablo nos habla del Espíritu Santo y nos dice: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino que nos ha llamado a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que el Espíritu es caracterizado como santo porque todas las tres personas divinas son santas. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Y el Espíritu Santo tiene una misión bien específica y clara respecto a la iglesia. El Espíritu Santo santifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Santifica cada miembro del cuerpo de Cristo, a cada cristiano, a cada discípulo. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros para hacer morada en nosotros y para guiarnos a toda justicia y a toda santidad. Esto se declara bien enfáticamente en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 12 al 15. El libro de Romanos, hermanos y hermanas, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, nos habla de la obra del Espíritu Santo, creando, formando en nosotros una vida de justicia y una vida de santidad. Si nosotros queremos saber cómo ser santos, cómo vencer el pecado y la naturaleza pecaminosa, cómo nosotros vivir en el Espíritu y no practicando los deseos de la carne, tenemos que leer el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Romanos, que abordan el problema del pecado, cómo vencer el pecado, cómo vivir una vida santa, cómo vivir en el Espíritu. Así que, hermanos, dice Pablo en el capítulo 8, verso 12, deudores somos, no a la carne, o es decir, no a la naturaleza pecaminosa, para que vivamos conforme a la carne. De ninguna manera somos deudores. Porque si vivís conforme a la carne o a los deseos pecaminosos, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En primer lugar, Pablo recalca de que debemos de someternos a la guianza del Espíritu Santo y para que nosotros podamos vencer los deseos de la carne. Él dice, el apóstol Pablo dice que todo creyente, toda persona creyente se caracteriza que es hijo de Dios porque el Espíritu Santo lo está guiando. El Espíritu Santo está obrando poderosamente en la vida de cada uno de nosotros para que podamos cumplir las exigencias divinas y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, dice el apóstol, un espíritu de esclavitud, como antes vivíamos en la esclavitud del pecado. Porque recordemos, hermanos, que Cristo una y otra vez dijo que los que practican el pecado, esclavos son del pecado, y que esa es la característica y la identidad de todos aquellos que no creen en Cristo. Están bajo la esclavitud del pecado. Pero Pablo habla a los cristianos de Roma y nos habla a todos los cristianos de todos los tiempos. Y nos dicen que nosotros no hemos recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción. Al Espíritu Santo se le llama también espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por eso cada vez que nos arrodillamos a orar o cada vez que tenemos comunión con el Padre, entonces nosotros con toda confianza decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí Pablo dice, Abba, Padre. Es decir, que tenemos el testimonio del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. En Gálatas también se recalca el hecho de cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo el Espíritu obra y trata a la naturaleza pecaminosa nuestra para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de la carne. Gálatas 5, del 16 al 18, dice así, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Están como en una guerra, en una lucha, para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos hacer. La clave para que nosotros podamos vivir una vida de justicia, de obediencia, de santidad, es que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nosotros someternos totalmente a Dios. Nos sometemos al Padre, al Hijo y nos sometemos al Espíritu Santo. Y cuando estamos completamente sometidos al Espíritu Santo, entonces nosotros andamos en el Espíritu y solo así, de esa manera, podemos hacer la voluntad de Dios y no
satisfacer los deseos de la carne. Amados hermanos, mañana vamos a continuar hablando sobre cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida sometiendo la naturaleza pecaminosa. Lo espero mañana. Glorifiquemos entre tanto al Señor viviendo en el Espíritu. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.